A quien echábamos de menos también a Nicolás Masquiarán, del programa De Película. Nico, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola, Connie, súper bien, dentro de todo. Contento porque ya hay un poquito más de libertades, ¿no? Y aunque uno se sigue cuidando, la verdad es que se agradece tener esta posibilidad de circulación un poco menos restringida. Así que por ahí bien. Pero por otro lado, respecto a lo que vamos a conversar hoy, estamos lamentando una pérdida. Lo digo quizás desde una perspectiva más bien esperanzadora, en el sentido de valorar todo lo que las personas que han dedicado buena parte de su vida al ambiente artístico de nuestra ciudad han dejado a la comunidad. Es el caso de Carlos Traverso, exdirector del coro de la Universidad de Concepción, que recientemente falleció en la ciudad de Génova, en Italia. Él había ido a radicarse a esa ciudad. Y bueno, nos conmovió a todos la noticia, particularmente los 3 miembros del staff de Película. Sí. Fuimos parte del coro de la universidad en diferentes momentos de nuestras vidas. Nos conocimos ahí, de hecho. Entonces, también esto nos llega de manera muy significativa y quisimos dedicar especialmente el programa de este fin de semana como un homenaje a Carlos Traverso. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de una película que marcó mucho en su momento y que nos habla de cómo la música puede mediar para cambiar las vidas de las personas. Y me refiero, por supuesto, a los coristas. Sí, Nico, el legado que deja Carlos Traverso, nosotros lo estuvimos comentando, bueno, tantos años también con el coro de la Universidad de Concepción, bueno, vinculado también acá a nuestro canal, parte de acá del equipo, evidentemente, bueno, todo el canal lamenta esta pérdida, y por lo mismo es necesario también hacer estos homenajes. Uno puede ser crítico en ese sentido. Claro, esperamos que fallezcan las personas, pero nunca es tarde. Nunca es tarde hacer estos homenajes y por eso es importante también cuando las personas han marcado nuestras vidas, decírselo y que lleguen estos mensajes en vidas. Yo creo que él tenía más que claro, sí, la cercanía que tenía con muchas personas, su carisma, bueno, y en general todo lo que entregó al mundo artístico. Y en esta especie de homenaje, Nico, cuéntanos un poquito respecto a esta película. ¿Un clásico se podría decir? Yo creo que fue esta suerte de clásicos inmediatos, porque cuando el año 2004 comienza a circular esta película de Christophe Barratier, de inmediato llega a las audiencias y llega por donde mejor puede llegar para quedar en la memoria, que es por el lado emocional. Sí. Tiene este tremendo componente de juntar un montón de elementos que impactan los niños, por ejemplo, que están en una situación bastante, no sé, muy miserable, podría decirse, porque tal como decía el eslogan ahí del tráiler, son, a pesar de que no lo hacen explícito de manera tan presente, sino solo a través del comentario de uno de los niños, son los huérfanos de la guerra. Sí. Son los niños que tras la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia por los nazis, o quedaron huérfanos, o bien sus padres no pueden hacerse cargo de ellos por la situación compleja que se vive en el país. Y entonces llega este personaje, Clément Mathieu, que es en el fondo un músico frustrado, alguien que siempre ha querido dedicarse a la composición, pero que de alguna manera ha tenido que estar ahí deambulando por diferentes trabajos y llega entonces a hacerse cargo de este internado, que es más bien casi un reformatorio, como el prefecto, es decir, el encargado de la disciplina. Y en un internado, claro, y donde la disciplina es bastante poco reflexiva, ¿no? Bastante poco humana. El lema ahí era acción-reacción, o sea, si el chico hace algo, uno reacciona de inmediato y castiga. Y él dice, no, esto no tiene por qué ser así. Y ahí es donde está lo bonito. Ahí es donde está lo bonito, porque más allá de la presencia o no de la música, esta es una película que nos habla de lo que puede ocurrir cuando uno no pierde la fe en la humanidad de las personas. Este personaje que llega de afuera es capaz de decir, hey, pueden ser niños problemas, pero siguen siendo niños. Y como niños tienen posibilidades, tienen todo un futuro por delante. Entonces él echa mano de lo que él quiere hacer, que es la música, y la pone al servicio de estas personas y logra, bueno, quizá uno se queda con
con la idea general, ¿no? O sea, el éxito que pudo haber tenido el personaje que empieza a contar la historia, que es Pierre Moang, Sí. que se convierte en un gran director de orquesta. O este otro chico que es Pepinó, ¿cierto? Que es uno de los niños más adorables que estamos viendo, dentro de este internado. Pero uno también puede pensar, bueno, ¿y qué pasó con el resto? Tal vez no todos tuvieron vidas brillantes, tal vez no en todos los casos marcó la vida de estas personas este prefecto, ¿cierto? Este profesor. Sin embargo, esa escena del final, yo sé que esta película muchos la han visto, es muy decidora, porque te dice, ok, puede ser que pases de manera muy discreta, pero algo queda, algo queda. Y eso, si bien acá está ligado netamente a lo musical, esto ocurre en diversas esferas de la vida. Puede ser en el colegio con a lo mejor el profesor de matemática, el profesor de lenguaje, en un trabajo. Nosotros estábamos despidiendo y entregando todas las condolencias correspondientes también a la lamentable pérdida de Alipio Ortega acá en nuestra zona. La gente de las comunicaciones lo lamenta un montón, lo lamentamos un montón. Y es como esa gente que llega y te deja un mensaje. Puede ser en el mundo laboral, puede ser en el colegio, puede ser en estas circunstancias. Claro. Que hay una esperanza aún o algo que te haga un clic y ver cómo va cambiando. Y bueno, y en general siempre con la música va ligado, o con las artes. Siempre hay algo que llega. Ahí hay algo que discuto y que quiero rescatar y recalcar. Es quizás mi postura al respecto, pero siempre se endiosa mucho a la música porque es capaz de producir esta mística, porque efectivamente llega a las emociones y eso ocurre simplemente. Es como más rápido. Claro, más fácil. Pero no tiene que ver solo con la música. Finalmente la música es algo que hacen las personas. Entonces uno tiene que entender que o sea la música, o sea el deporte, o sea ese muy bien dado consejo profesional, ese momento en que supiste estar ahí, finalmente son las personas que utilizan esas herramientas de buena manera las que consiguen este efecto. Y para mí ahí está la clave, porque si vamos a recordar a Carlos Traverso, recordémoslo a él, recordémoslo lo que hizo, por lo que hizo, y no por la música, sino por cómo él utilizó la música. Lo mismo con Alipio Ortega, recordemos quién fue esa persona y cómo utilizó lo que mejor sabía hacer en beneficio de los demás. Yo creo que por ahí va el mensaje y creo que ese es el punto fuerte. No hay que mistificar las cosas que hacemos las personas como si tuvieran vida propia, porque finalmente detrás siempre hay personas. Claro, el producto en sí, en este caso sea una canción, sea una fotografía, sea un libro, sí, claro. tiene ahí el tinte y lo que el creador quiso entregar. Él es parte de la persona en ese sentido. Y claro, acá con los coristas, bueno, si bien está adaptada en otra época y la película ya bastante años, uno empieza, dice, hoy 2004 no fue hace mucho, pero uno empieza a sacar la cuenta y ya ha sido casi 20 años. Casi 20 años, pero siguen esas historias vigentes, siguen, sí. y lo que vemos en imágenes, como que uno no diría, bueno, está ambientada en otra época, evidentemente, pero como que se mantiene muy actual. Sí, es muy interesante cómo ha envejecido, yo creo, al menos yo lo veo así, bastante bien esta película. Creo que el mensaje logra ser suficientemente transversal para que le dé una cierta vigencia en el tiempo. Y creo que por ahí está el secreto, y es una película muy inspirada, si bien uno podría criticarle, y nosotros tal vez hablemos de eso un poquito en el programa también, que es muy blanda, ¿no? O sea, está hablando de situaciones que son duras. Porque es un drama. Claro, es un drama. O sea, si uno piensa en la situación de estos niños, lo mismo que se describe del contexto, cuando lo ven a él, a Clément Mathieu, entrar al baño, recuperar sus partituras, y otro de los profesores piensa que está haciendo algo malo con los niños, te fijas, porque ya viven en un ambiente tan tóxico que es imposible pensar bien de buenas a primeras. Pasan ese tipo de cosas, sin embargo quedan como muy en un segundo plano por mostrarte el lado positivo de la historia. Pero yo creo que a veces también nosotros necesitamos de estas películas. Sí. Necesitamos ver el asunto desde una óptica, quizás con la inocencia de los niños que se intenta representar acá, donde este personaje logra empatizar muy bien. Y que es en el fondo lo difícil del trabajo de un director de coro. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos a propósito de un proyecto en que colaboró junto con el coro de la Universidad de Concepción, algo que quedó stand-by por el tema de la pandemia, que fue el registro de los antiguos himnos de la universidad. Mira. Y él hablaba de eso, o sea, uno
llega a un coro voluntario sabiendo que no va a obtener resultados óptimos todo el tiempo desde el punto de vista musical, porque está tratando con gente que es aficionada, pero que ama lo que hace, y la dimensión humana es impagable. Yo creo que cuando uno tiene esa disposición hacia las personas, necesariamente en algún momento se logran esos pequeños milagros. El coro es una gran familia, el coro de la Universidad de Concepción, como dije, todo el staff de película pasó en algún momento por ahí, yo también. Entonces es imposible no conmoverse por lo que acaba de ocurrir estos últimos días y bueno, empatizar y recordar que más allá de todo y más allá de la muerte, las cosas quedan. Lo bueno que nos deja el coro y lo bueno que nos dejan nuestros directores cuando lograron conectar con nosotros es algo que definitivamente queda. La persona nunca se va mientras mantengamos sus recuerdos y todo lo vivido, y eso es también importante. Relevar esto, bien digo, en esta instancia se le hace este homenaje también en el programa de película. Nico, acá en los coristas también premiada, evidentemente por la música. Mira, fue una película que estuvo nominada al Oscar a la mejor película extranjera, y más allá de eso, yo no me detendría tanto en los premios como en el mero hecho de que la música se convirtió también en un clásico inmediato. Yo recuerdo que llegó a ser muy cantada en su momento por coros escolares, por ejemplo. Entonces, esta música perduró de una manera increíble. Mira. Bruno Couleux, a pesar de que tenía unos trabajos anteriores, por ejemplo, él siendo francés, no circula tanto por este otro lado del mundo, no hace cine con los norteamericanos. Sin embargo, se convirtió en su primera gran banda sonora muy reconocida a nivel global, diría yo. Y luego tiene otros trabajos muy interesantes con Cartoon Saloon, por ejemplo, en animaciones de las que también hemos hablado, o en documentales, qué sé yo. Pero esta es su gran obra desde el punto de vista de haberle dado visibilidad. Y está hecha con una empatía, digamos, por lo que trata de relatar, y con un sentimiento. De hecho, hay una cosa muy bonita que quiero destacar y que tiene que ver justamente con la empatía del personaje principal hacia los niños, y que se refleja muy bien en la música. Y es que él empieza a hacer música de a poco para tratar de engancharlos. Canciones simples al inicio que puedan reproducir con una sola melodía, con una sola voz, y que habla de cómo ellos lo pasan en el internado. Son letras que incluso pueden ser muy hasta soeces. Estamos aquí, lo pasamos muy mal y los profesores nos pegan y nos tratan mal, y hablan de eso las canciones. Y poco a poco estas canciones empiezan a volverse más complejas, pero también en sus textos, que son, dicho sea de paso, del director y guionista de la película, de Barratier, empiezan a hablar de la esperanza, de que después de la oscuridad siempre viene un amanecer. Y hay algo que se genera también en observar esa evolución en la música de la película que necesariamente uno lo enganche. Y ojalá, yo los invito a volver a verla. Es un muy buen momento para volver a ver este tipo de películas más optimistas, sobre todo ahora en pandemia, más allá de lo que estamos conmemorando. Y prestar mucha atención a cómo evolucionan los textos de las canciones y cómo los propios niños van cambiando con ellos, cómo la música refleja o de alguna manera empuja el cambio de estas personas. Nos quedamos con esa reflexión, Nico. Bueno, y haciendo la invitación también para mañana sábado a que estén atentos a radiodec.cl 95.1, bueno, y en todas las plataformas también del programa que tienen ustedes. Así es, estamos también en Facebook e Instagram, y Sara siempre se encarga de proveer ahí un excelente material a través de nuestro Instagram, sobre todo. Yo no tengo Facebook, así que no veo mucho lo que pasa por ahí. Tienes que conectarte ahí al mundo digital, Nico, de a poco, ¿no va? No, es suficiente. Reacio. Nico, un gusto como siempre, un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Igualmente, gracias a todo el equipo y a ustedes. Radiodec.cl, y pueden estar atentos a toda la programación como de película y los días sábado, y por supuesto para que los sigan también a través de las mismas plataformas digitales del programa de película, y en todas las redes sociales. Y